tal. Así que con esa breve introducción tiene usted la palabra, doctor Cepeda. Presidente, le doy las gracias. También me sumo a la bienvenida al ministro de la Defensa, al director de la Policía, el general Riaño, también a otros oficiales que están presentes en la sala. Quiero comenzar agradeciendo, como es mi costumbre, a miembros de mi unidad legislativa que han trabajado de manera muy seria en la preparación de este debate, al doctor David García y a la doctora Paola Fonseca. Igualmente quiero agradecer la presencia en esta sala y pues la manera en cómo se ha venido trabajando en conjunto para obtener elementos sustanciales en este debate, a los coroneles Javier Toro, al coronel Hugo Alfonso Cepeda, a la mayor María Elena Gómez Méndez, a la teniente coronel Adriana Calle, que también se encuentra presente en esta sala, y al teniente coronel León Valenzuela, quienes en el primero de los debates, hay que recordar, este es el segundo debate que hago en esta comisión, pues se pudo hablar sobre su situación particular y voy a pedirle de manera muy respetuosa, presidente, que al final de mi intervención pueda declararse una breve sesión informal para que escuchemos al coronel Toro acerca de uno de los aspectos de este debate. La función de control político es a veces percibida como una función y una labor que pudiera ser considerada destructiva. Yo, por el contrario, pienso que es una función vital en la democracia. La oposición política, siempre y cuando se enfoque de una manera constructiva, sana, es indispensable. Y lo que yo hago es precisamente hacer de ese ejercicio un ejercicio responsable y serio. Yo creo, señor presidente, que la situación del general en retiro Mauricio Santoyo, hoy extraditado, como todos sabemos, ha sido la punta del iceberg con relación a la situación de la Policía Nacional. No es una situación aislada, no es una situación que no tenga que ver con fenómenos muy serios que se han presentado en la institución, y creo que no es temerario aseverar que hay una crisis institucional en la policía, que está relacionada con muchos aspectos de su funcionamiento y que tiene hondas raíces. Me voy a encargar de mostrar algunos de esos aspectos. En el primer debate nosotros sostuvimos la tesis de que el caso Santoyo no era un caso aislado con relación a la manera en cómo funcionaba la seguridad del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Hoy tenemos elementos para mostrar que esa afirmación es una afirmación que incluso se quedó corta en mi primera presentación. En ese momento nosotros mostramos la situación de 7 oficiales de la Policía Nacional, incluido el hermano del general en retiro Santoyo, que mostraban una cercanía en su carrera policial con el general Santoyo y que estaban implicados en distintos hechos, muy graves todos ellos. 3 de esos oficiales o suboficiales eran parte de la seguridad del expresidente Álvaro Uribe. Entre ellos el intendente Edgar Andrés Tobón, escolta del presidente, el mayor Mario Fernando Herrera Ariza,
jefe de la seguridad de Tomás Uribe, y el sucesor del general Santoyo en la protección del presidente, el general Flavio Buitrago Delgadillo. En ese debate nosotros mostramos también la cara opuesta de la moneda. 5 casos, que son los que mencioné al comienzo, en los que personas que han tenido una brillante carrera en la Policía Nacional fueron de manera arbitraria retirados de las filas y que, habiendo sido objeto sus casos de sentencias de la justicia, para reintegrarlos no habían sido ascendidos como muchas de esas providencias judiciales lo ordenaban. Es decir, era la doble cara de la moneda. ¿Qué ha pasado después de ese debate que fue el 12 de septiembre de este año? Hechos muy preocupantes, hechos muy preocupantes. Hay un conjunto de hechos que se han presentado que no pueden pasar de agache, presidente. En primer lugar, tenemos que después del debate del 12, el día 13 de septiembre, me llega una comunicación diciendo que el mayor Herrera Ariza, que está encargado o estaba encargado en ese entonces, no tengo información sobre cuál sea su situación hoy, había ordenado interceptar todas mis comunicaciones y hacerme un seguimiento de 24 horas, hecho que fue debidamente denunciado ante la Fiscalía General de la Nación y ante el oficial de enlace con la Policía del Congreso. El mayor Herrera Ariza, entre otras cosas, un hecho que debo destacar, está a cargo de la seguridad del cuerpo diplomático. Del cuerpo diplomático. Yo ya he preguntado a algunos de las delegaciones diplomáticas sobre cómo se sienten con esa protección. Y le digo que ese es un hecho que a mí me preocupa altamente. Bueno, otra situación. Después de ese debate o durante la preparación de ese debate, 5 reuniones que han tenido mis asesores con los coroneles que aquí he citado han sido objeto de situaciones de seguimiento y de presencia de personas de la inteligencia de la policía que han sido identificados en el sitio. Otra situación que hemos denunciado debidamente. El fin de semana anterior, mis asesores terminan de preparar documentos del debate. Dejamos en un escritorio las carpetas, qué ingenuidad la mía. ¿Y qué encontramos después del puente? Todos los documentos cambiados de lugar y 3 piezas fundamentales del debate no están ahí. Esto para mí es un hecho de un hurto perpetrado en las oficinas del Congreso. A lo primero que hacemos es pedirle al coronel Zuleta que las cámaras de seguridad que hay en el corredor o en los corredores de este edificio, inmediatamente pues las grabaciones de esas cámaras sean debidamente suministradas a las autoridades. No hay grabaciones porque la cámara está dañada 2 días antes de este episodio. Y lo que pudiera sonar como una situación paranoica de mi parte, pues también se ratifica a partir de otro hecho gravísimo. Y es que al coronel Javier Toro, quien está presente aquí, quien va a hablar en esta comisión, le ocurrió lo mismo. Entraron a su casa, y él lo va a describir aquí, lo va a señalar, y se le llevaron documentos que tienen que ver con la misma situación, con el general en retiro Mauricio Santoyo, y que estaba por entregar a las autoridades. Entonces, estos no son hechos de ninguna manera casuales. Aquí está, por ejemplo, el informe que me entregan sobre las cámaras, y aquí está la denuncia que ha formulado ante la Fiscalía General de la Nación el coronel Toro con relación a cómo se entraron a su casa. Ahora, comentados esos hechos, me dice el presidente de esta corporación en la plenaria, cuando yo señalo esto,
que no es la única situación que tiene preocupada a la mesa directiva de la Cámara y que se piensa en revisar seriamente el convenio con la policía para la protección de esta corporación. Así que ahí hay unos hechos muy graves. La teniente coronel Adriana Calle, el fin de semana anterior en entrevista con la W Radio, denunció abusos cometidos en su contra por oficiales de la policía cuando salía de su lugar de residencia junto a su hija. Abordó un taxi que se encontraba al frente de su lugar de vivienda y el conductor empezó a enviar mensajes cuyos términos corresponden, estoy citando esto, a los usados en el lenguaje castrense. El conductor la increpó y le dijo que él era de la policía y que lo mejor era que la teniente Calle desistiera de sus denuncias. En fin, tal es la situación que los 5 oficiales que están en la situación que yo he mencionado aquí van a recurrir ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, para que esto se sepa claramente, para pedir medidas de protección cautelar. Bueno, dicho esto, paso al asunto que aquí nos trae. Es muy grave lo que pasa en materia de ascensos en la Policía Nacional. Porque una gente llega a lugares supremamente encumbrados, una serie de personas dentro de la policía, y otras, miles, no tienen respuesta a su situación de ascenso en la institución. Creo que una manera de mostrar la gravedad de esta situación es concentrarse en lo que habíamos comenzado a hacer. La pregunta por cómo se integra la seguridad del presidente, del gobierno y de la Casa de Nariño. Primer asunto, no hay un protocolo hasta donde sabemos, por lo menos no nos ha sido mostrado, que diga claramente cómo se seleccionan los oficiales y suboficiales de la Policía Nacional para la protección del presidente. Se nos ha hablado de una verificación de las hojas de vida, del perfil, pero no hay un examen claro y riguroso. Bueno, si lo hay, no es riguroso, porque la situación que tenemos, y es lo que vamos aquí a señalar, es que hay 25 oficiales o suboficiales, ahí tienen ustedes el esquema en pantalla, 25 oficiales o suboficiales de la policía cuya hoja de vida realmente es vergonzosa y presenta una serie de problemas, 25 oficiales o suboficiales que estuvieron en la protección del expresidente Álvaro Uribe Vélez, y 4 oficiales que pertenecen a otras armas, a la Fuerza Aérea y 3 al Ejército Nacional, que tienen serios problemas en el esquema de seguridad del expresidente Álvaro Uribe. Ahora, ¿cómo es que hemos llegado a esta información? De una vez, para que no haya la menor duda sobre esto. Nosotros no hemos recurrido a testigos pagos o a dichos o a rumores, no, sencillamente hemos tomado la información de la propia Policía Nacional. Y debo reconocer aquí que se nos ha suministrado esa información. Nosotros pedimos todas las hojas de vida de oficiales y suboficiales de la Policía Nacional que han estado al servicio de la protección del expresidente Álvaro Uribe poco antes y durante los 2 periodos en los cuales él ocupó la presidencia de la República. Yo debo decir, el asunto de quién protege al presidente y al gobierno y de quién está en la Casa de Nariño es un asunto de seguridad nacional. Es un asunto del Estado, del máximo nivel del Estado. No es cualquier asunto. No solamente porque de ese anillo de protección depende la vida del mandatario y de los miembros del gobierno, sino también, por supuesto, porque son personas que tienen acceso a información de seguridad nacional. No se trata de cualquier clase de personas que están en el Palacio de Nariño.
No es un asunto cualquiera, banal, trivial, no, es un problema de seguridad nacional al máximo nivel. Y ya me venía inquietando a mí porque en el caso Cepeda, tengo que hacer esta alusión personal, resulta que uno de los asesinos de mi padre, condenado por la justicia colombiana, fue escolta del presidente Virgilio Barco. El señor capitán Hernando Medina Camacho en su hoja de vida ostenta el haber sido escolta del presidente Virgilio Barco. Pues aquí tenemos que el círculo más cercano, por lo menos, de oficiales de la policía, no hemos podido todavía hacer lo mismo con el ejército, con la Fuerza Aérea, que estaba a cargo de la seguridad del expresidente Álvaro Uribe, pues en esos casos hay situaciones muy graves y preocupantes. Así que repito, las fuentes de este debate no son otras que la propia información que ha entregado la Policía Nacional, las fuentes periodísticas y de prensa, que son de notoriedad pública, algunos expedientes judiciales, por supuesto, e información también oficial de otras fuentes. Así que sobre eso no debe quedar duda. Aquí no es posible decir que se nos está engañando con testigos falsos, con gente que está resentida contra oficiales de la policía. No, aquí nos hemos basado, repito, rigurosamente y apegado rigurosamente a esas fuentes. ¿Y qué muestran esas fuentes? Muestran un conjunto de oficiales y suboficiales que están incursos en una serie de conductas que, por supuesto, toda persona tiene el derecho legítimo de presumir su inocencia y de demostrar ante la justicia su inocencia cuando se es acusado, pero tenemos un conjunto de oficiales y suboficiales que tienen una serie de manchas en su hoja de vida muy preocupantes. En segundo lugar, bueno, ¿cuáles son esas conductas? Que van desde masacres, situaciones, falsos positivos, torturas, vinculación comprobada a redes criminales. El tercer asunto que nos llama la atención es que el propio presidente Uribe les gestiona después de haber estado en la Casa de Nariño con decoraciones, aumento de sus prestaciones en un 30%, sobresueldos, en fin. Así que un primer asunto que debo aquí señalar con claridad es cómo se estructura esa seguridad presidencial. Bueno, para que no entremos simplemente en especulaciones, vamos al grano. Primer asunto, los 5 jefes de seguridad del expresidente Álvaro Uribe, pertenecientes a la policía, están comprometidos en una serie de situaciones muy graves. Comienzo por la hoja de vida del coronel Henry Rubio Conde. ¿Sería posible que veamos la imagen del coronel? Coronel Henry Rubio Conde prestó la seguridad al expresidente Álvaro Uribe entre el 7 de agosto del 2002, es decir, día de su posesión, y el día 4 de octubre del 2002. Fue un periodo muy breve, pero también estuvo a cargo de su seguridad durante la campaña que lo llevó a la presidencia. El coronel Rubio Conde ha sido mencionado por el jefe paramilitar o ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso. Y esto no lo digo porque lo haya escuchado en los medios. Yo estaba presente el día 14 de mayo del 2007 en el edificio de la Alpujarra en Medellín, cuando el señor Mancuso dijo: uno de los hombres de confianza nuestros en Córdoba era el señor Rubio Conde, promovido después por el expresidente Álvaro Uribe. Quiero recordar, allí hay una situación que tiene que esclarecerse, porque el mismo jefe paramilitar ha dicho recientemente que otro oficial, el señor Raúl Suárez, fue el que primero le presentó, quien introdujo al expresidente Uribe con el jefe paramilitar Salvatore Mancuso en la hacienda del Uber. Ese es objeto de una serie de discusiones que se han presentado. El hermano del capitán
el hermano del coronel Rubio Conde, el capitán José Humberto Rubio Conde, fue involucrado en la masacre de La Rochela también, el 6 de septiembre de 2001, pero su investigación precluyó bajo ese momento difícil en la Fiscalía, como fue la gestión del exfiscal Luis Camilo Osorio. Segundo jefe de seguridad, quien vino después del señor Rubio Conde, es decir, el general Mauricio Santoyo, quien había asumido la protección del expresidente desde enero del 2002 y quien estuvo hasta mayo del 2005, el general Mauricio Santoyo. Quisiera preguntarle al ministro si se va a ausentar durante mucho tiempo. ¿Podrían preguntarle si son tan amables? Digo, porque es bueno que el ministro esté en este debate. Mientras llega nuevamente el señor ministro, yo le preguntaría, doctor Cepeda, ¿cuánto tiempo va a necesitar? Porque no me extenderé más de 45 minutos en esta explicación. O sea, 45 desde el momento en que empezó. A partir de ese momento. Sí, o sea, llevo 15, una hora. Pero porque quiero, dentro de ese tiempo, que nos quede tiempo para la sesión informal. Y preguntarle, ¿el señor que usted propone que hable fue el mismo que ya estuvo aquí? No, y no se intervino. trata de otro coronel. Listo, muy bien. Y se trata sobre hechos distintos. Muy bien, listo. Por supuesto. Bien, pues, doctor Albeiro Vanegas. Sí. Como lo ha dicho usted, presidente, para que esto salga bien, pongamos las reglas de juego sobre la mesa. El doctor Iván Cepeda ha dicho que va a hablar 45 minutos. Yo quisiera que usted, presidente, nos dijera a los demás representantes de cuánto tiempo disponemos. ¿En qué forma va a dar usted la palabra? ¿En qué orden? A efectos de que lo que haya aquí sea una discusión abierta, dinámica, interesante, en donde se escuchen todas las posiciones. Yo sé que el reglamento lo tiene estipulado, presidente, pero me gustaría que usted ratificara cuál es su propósito en este debate. Muy bien. El reglamento es uno y las necesidades de tiempo son otras. Entonces, yo aspiro, que ya la verdad es que el señor ministro, doctor Cepeda y el señor general fueron muy cumplidos, faltando 2, 3 minutos para las 11 ya estaban acá. Si nos demoramos media hora para avanzar en el debate, no fue por ello y no por nosotros mismos, así que también hay que tener consideración con el tiempo de ellos. Entonces yo aspiro que de aquí en adelante nos llevemos hora y media en el debate, de los cuales usted consume 45 minutos. Luego siguen el doctor Carlos Zuluaga, luego el doctor Albeiro Vanegas, luego el señor ministro y el señor general. Aspiro, y los demás colegas que quieran participar, pero yo lo que quiero es que unos debates, doctor Cepeda, tan abiertos en el tiempo, en un tiempo tan ilimitado, se vuelven insulsos y no nos conducen a nada. Yo termino y… Sí, señor. Entonces, lo que quiero es que hagámonos en ese propósito, inicialmente, de que nos vamos a demorar a partir de este momento hora y media. ¿Les parece? Bien, pues, doctor Yair Acuña. Doctor Yair Acuña, bien, pues. Para una moción de procedimiento, doctor Teléforo. Primero, un saludo cordial para el señor general de la policía, nuestro ministro, felicitarlos a ambos por lo exitoso que ha sido su gestión y su labor en el marco de darle golpes contundentes a cualquier fenómeno criminal, llámese guerrilla, llámese banda criminal, y eso es un tema que nos complace a nosotros como parlamentarios. La moción de orden o de procedimiento, mi doctor Marín, es que
esto es un debate de control político. Lo que usted acaba de decir en el sentido de darle los 45 minutos al doctor Iván Cepeda me parece magnífico. Lo decía el doctor, que es necesario que los demás parlamentarios tengamos la oportunidad de intervenir. Aunque pareciera que le copamos el tiempo al señor ministro y al señor general, yo estoy absolutamente seguro que ellos están prestos a escuchar las inquietudes nuestras, porque entre otras cosas hace parte de su labor y de su función como servidores públicos. Entonces yo creo que el procedimiento correcto es los 45 minutos del doctor Cepeda, las intervenciones de los citantes, porque no es solamente el doctor Cepeda el citante, sino que hay un sinnúmero de personas que son citantes, y eventualmente las personas que a bien consideremos intervenir, y cierren tanto el señor ministro en el orden que lo consideren, con el señor general de la policía. Ese sería un procedimiento correcto y acorde con el reglamento y no atropellaría en lo absoluto a nadie. Muy bien, vamos inicialmente como lo planteo yo, y aunque me gusta pues lo que plantea el doctor Jair Acuña, solo lo condicionaría al manejo del tiempo. Listo. Doctor Telésforo, bueno, damos también la cordial bienvenida al decano de los congresistas, el doctor Germán Navas Talero. Bienvenido, señor, aquí a esta su casa. Tiene la palabra, doctor Telésforo, para una moción muy corta, sí, para que continuemos, por favor. Mi colega en la comisión primera también, amigos de, como decía, como Rubayata, conocidos de vieja data. No, señor presidente, es con el tema del debate, que está haciendo el representante de Cepeda, que a mí me parece que lo está haciendo pues con toda la transparencia, pues con la información, pero lo que yo sí quería entonces es que dividamos el debate por compartimentos, porque digamos, lo que está planteando el representante Cepeda, digamos, no correspondería en estricto sentido al tema del cuestionario de hoy. Entonces sería bueno saber cuánto más se va a demorar en esa primera parte para poder saber exactamente, porque el cuestionario también, para el cual estamos citados, que redactó el representante Cepeda, tiene 8 preguntas, ¿cierto? Entonces, como él ha comenzado con este tema que es un tema pues por lo demás muy delicado, muy importante, entonces si lo va a concentrar todo ahí o también pues naturalmente va a ser como corresponde, porque no sé si por ejemplo en la sesión informal el coronel que va a hablar o las personas que le está citando se van a referir en concreto a alguno de los puntos o exclusivamente al tema de la seguridad de los oficiales que hicieron parte del esquema de seguridad del expresidente Álvaro Uribe. Bueno, para que no nos metamos acá en un círculo vicioso, de pronto no nos llevemos el tiempo en la discusión. Avance, doctor Cepeda, yo lo que le diría es trate de ayudarnos lo más que pueda con el tiempo para que el debate sea lo más dinámico posible y con una salvedad, es que quien vaya a intervenir en la sesión informal sí tenga pues relación de causalidad con los temas que estamos aquí tratando, porque es que la vez pasada, se lo digo con todo respeto, llegó un señor fue a lamentarse con su tema, su problema personal, y creo pues que no es ese, no creo que esa sea la orientación que usted quiera del debate, ¿no es cierto? Bien, pues doctor Cepeda, avancemos. Presidente, yo, con el mayor respeto, pero aquí los temas que se tratan sobre la Policía Nacional en medio de semejante crisis no son asuntos de poca monta, ni las personas que traemos a que hablen ante esta comisión traen quejas sobre situaciones. No, aquí hay un problema gravísimo que es el de cómo se asciende en la Policía Nacional. Ese no es un secreto, es un problema que está hoy en el ojo del huracán de la discusión pública. ¿Cómo es posible que asciendan unas personas que terminan extraditadas en Estados Unidos por estar al servicio del narcotráfico y del paramilitarismo y otras que están combatiendo a esa gente tengan que ir ante la justicia para ascender? Esos son problemas muy graves. Que el equipo de seguridad del presidente de la República esté en manos de gente como esa, eso no es un asunto, digamos, baladí. No es posible que el país haya estado
5 años bajo la conducción en el Palacio de Nariño de una persona que estaba en la nómina del paramilitarismo. Es que son asuntos terriblemente graves. En Estados Unidos, un miembro de una escolta presidencial o 2 o 3 van y pasan una noche con una prostituta en Cartagena y hay un escándalo mundial. En Colombia tenemos a un jefe de la seguridad del presidente en una cárcel de Estados Unidos y no ha pasado nada, absolutamente nada. No se ha movido una hoja en este país. Y debería haber una revisión a fondo. Ahora, no es un caso, son 25 personas que tienen, digamos, hojas de vida vergonzosas, que estuvieron a cargo de la seguridad del presidente. Esos no son asuntos, digamos, otro tema. No, es el tema, porque en este país pasan cosas muy graves y la gente voltea a mirar para otro lado. No, señores, aquí hay una situación muy grave y voy a tratar de tomarme el tiempo que necesito. Voy a ser muy respetuoso del uso de la palabra de mis colegas, por supuesto, pero este es un asunto muy grave. Quiero dejar muy claro, el señor Mauricio Santoyo, del que estaba hablando, presidente Uribe dice que era una persona que llegó a su vida como un desconocido. No es cierto. Pido que por favor se ponga en pantalla el titular del Tiempo. El gobernador Álvaro Uribe Vélez renunció a su fuero ante la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación para defender al entonces coronel Mauricio Santoyo por la manera en cómo había sido detenido y llevado a la cárcel el ciudadano alemán Werner Maus. Fue a defenderlo ante la Procuraduría. Estos son hechos que nosotros no teníamos muy claro la vez pasada. No, es que no fue, digamos, cualquiera. Era un hombre que estaba a su servicio y con el cual tuvo nexos profundos. O este otro episodio, yo pido que se ponga la grabación de Pacho Santos o sobre Pacho Santos en Caracol Radio, varios paramilitares hablando de una serie de circunstancias. Pido que se escuche esto atentamente, ese aspecto que mostró Caracol Radio. ¿Lo tenemos ahí listo? Ok. Bueno, en una grabación que se hizo pública hace unos días, 3 paramilitares, el señor alias el Alemán, el señor Mancuso, el señor Jorge 40, dicen que el señor Francisco Santos fue a visitarlo en la finca El Diamante en Córdoba, y le plantean al señor Carlos Castaño en esa reunión que tienen a un agente del Gaula lista para lo que ellos dispongan. ¿Está lista la grabación o no? ¿Y tiene posibilidad de ser escuchada? Ok, dejemos la grabación ahí. Muy bien, así que con relación al señor Mauricio Santoyo y su hoja de vida, no creo que haya que abundar mucho en estas circunstancias. Nosotros pedimos, entre otras cosas, que se pudiera estudiar bien la manera del ascenso de Santoyo, y le pedimos a la Policía General Riaño que se nos dejara conocer las actas de las juntas que habilitaron el ascenso de Santoyo, pero eso no fue posible, no es posible hacerlas públicas porque se nos dijo que eso tenía una reserva. También hablamos de otro jefe de seguridad en el pasado debate, el general brigadier Flavio Buitrago. El general brigadier Flavio Buitrago, perdón, sí, hoy, ahí aparece como mayor general, hoy es brigadier general, estuvo a cargo de la seguridad del Palacio de Nariño, y también dijimos que en una crónica de Ramiro Bejarano apareció en una circunstancia de preparar testigos contra el entonces congresista Gustavo Petro. Entre otras cosas, cuando hemos estudiado el caso del brigadier general, hemos llegado a una situación que ahora voy a mencionar, y es que el brigadier tiene varias propiedades en Fusagasugá,
en un sitio al cual voy a hacer mención a continuación porque nos ha llamado poderosamente la atención. Y los otros dos jefes de seguridad del expresidente Álvaro Uribe, los coroneles César Mauricio Miranda Sarmiento y Eduardo Ramírez Rosso, el uno a partir del 8 de agosto de 2008 y el otro a partir de febrero de 2010. Estos dos personajes aparecen involucrados en el escándalo de los 12 apóstoles. Ustedes saben, hay una situación que no es clara en la finca La Carolina del hermano del expresidente Álvaro Uribe. La finca La Carolina, al parecer, según lo que ha denunciado un mayor de la policía, el mayor Meneses, albergaba un grupo paramilitar llamado los 12 apóstoles. Pues bien, en medio de esa discusión ha aparecido también el señalamiento de que estos dos jefes de seguridad del expresidente Álvaro Uribe estarían involucrados con silenciar al mayor Meneses. Es más, el nombre del coronel Eduardo Ramírez Rosso, ahí está una foto en que aparece el expresidente Uribe, bueno, entonces gobernador, y el oficial Meneses, el mayor Meneses. La situación es que en medio de esta discusión sobre la hacienda de La Carolina y también de los 12 apóstoles, el nombre del coronel Ramírez Rosso ha aparecido nuevamente en los medios de comunicación con relación a un escándalo que tiene que ver con el actual ministro de la Vivienda, el doctor Germán Vargas Lleras. El doctor Germán Vargas Lleras ha dicho que el coronel Ramírez Rosso estaría complotado con un esmeraldero para montarle a él un expediente por cuenta del hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Bueno, este es otro de los jefes de seguridad del expresidente Álvaro Uribe. Entre el grupo de oficiales y suboficiales que hizo parte de la seguridad del expresidente Uribe, tenemos el caso de varios de ellos que era gente del general Mauricio Santoyo. Ya hemos mencionado el caso del intendente Edgar Andrés Tobón Vergara, quien hizo parte del Gaula de Medellín y a quien se le negó la visa de Estados Unidos por estar comprometido en un hecho de desaparición forzada. Aquí mostramos en el pasado debate una carta en la cual se queja este intendente, dice: a pesar de que soy miembro de la seguridad presidencial, la Embajada de Estados Unidos me presenta como un violador de derechos humanos. E igualmente, en ese grupo tenemos a un subgrupo que pertenece todo a la población de San José de Pare, de la cual es originaria el general Santoyo. Uno de ellos es el hermano del general Santoyo. Podríamos mostrar el organigrama donde aparece ese grupito en particular de San José de Pare. El hermano del general Santoyo, Julio César Santoyo, que tiene una serie de asuntos también pendientes con la justicia. El teniente coronel Alexis Quiroga Velasco, quien aparece vinculado como mano derecha de Santoyo y en situaciones en las que se dice que tiene que ver con fuentes que nos han señalado al señor Alexis Quiroga como parte del grupo que hacía interceptaciones ilegales desde la Casa de Nariño. El teniente coronel Ezequiel Ardila Camacho, quien fue investigado por la policía por el allanamiento a la finca El Florido, en la que se incautaron 20 o 30 sacos de cocaína, los que fueron trasladados a la finca Las Tapas, y que fue absuelto por el régimen disciplinario de la policía, y el mayor Mario Fernando Herrera Ariza,
de quien hemos hablado ya extensamente. Sobre el mayor Herrera Ariza, quien señalé que está involucrado en el seguimiento del periodista Daniel Coronel y quien fue jefe de la seguridad de Tomás Uribe, hemos recibido una carta en la cual la Cooperativa de Unión y Desarrollo Pensional de la Policía Nacional nos pregunta por el patrimonio del mayor Herrera Ariza. Nos dicen que, además de tener una empresa de vigilancia con más de 20 vehículos, 3 mulas de último modelo, afiliadas a una empresa de transportes, el mayor Herrera Ariza tiene otro patrimonio más, tiene condominios en San José de Bavaria, en Colina Campestre y en Cartagena. Yo pediría, aquí está presente la delegada de la Contralora, ¿es usted? Mucho gusto, muchas gracias. Yo pediría que sobre esta situación se haga una debida investigación, el patrimonio del mayor Herrera Ariza. Otro grupo de estos miembros de la seguridad del expresidente Uribe tiene que ver, o mejor, otro hecho, además del intendente Tobón, del cual hablé al comienzo, es el del agente Germán Sáenz Cuesta, que también trabajó en Medellín con Santoyo. Su expediente fue uno de los documentos que fueron sustraídos de mi oficina, entre otras cosas. El agente Germán Sáenz Cuesta, agente del Gaula en Antioquia, aparece en un proceso que llevó adelante la Procuraduría por la desaparición del señor Adriano Elén Vega. Aparece también este agente, parte de la seguridad del expresidente Uribe, en un esquema que he presentado inicialmente tienen que ver con Santoyo. Hay otros casos. Por ejemplo, el del coronel Elber Sarmiento Guerrero, quien se vinculó a la Casa de Nariño y a la protección del presidente de ese entonces, Álvaro Uribe Vélez, el 16 de noviembre de 2004. El coronel Elber Sarmiento aparece vinculado a la masacre de Trujillo Valle, donde estaba a cargo de la SIJIN. Concretamente, en ese episodio, el coronel Elber Sarmiento Guerrero aparece involucrado en la desaparición de varias personas que fueron acusadas de ser miembros del Ejército de Liberación Nacional. El teniente coronel Rodolfo Osvaldo Carrero Villamil, vinculado al esquema de seguridad del expresidente Uribe el 4 de enero del 2008 y desvinculado el 1 de febrero de 2011, era oficial de avanzadas del expresidente Uribe. Junto al coronel Huber Alfredo Penilla Romero, aparecen señalados en un caso de presunta tortura contra el señor Juan José Olaya Angulo, quien acusa a ambos oficiales de ser autores de sesiones de torturas en las cuales se utilizó una toalla y una bolsa plástica para intentar ahogar a esta persona. El coronel Penilla, no el coronel Carrero Villamil, que fue el que perteneció al esquema de Uribe, está hoy candidatizado a ser uno de los coroneles que puedan ascender a el grado de general. Los mayores Héctor Palacios Palacios y el mayor Héctor Palacios Palacios y el intendente José Elber Mosquera Córdoba, miembros también del esquema de seguridad del expresidente, son investigados por la Procuraduría General de la Nación por captación masiva y habitual de dineros públicos, concierto para delinquir, estafa agravada y falsedad en documentos.
Aquí está la nota periodística. Remueven de sus cargos a 6 policías vinculados con pirámides. Y ahí encabeza esa nota periodística, pues el mayor Palacios, y también está incluido el otro intendente. El mayor José Humberto Blanco Niño, vinculado al esquema del expresidente Uribe, el 7 de agosto del 2002, y desvinculado el 1 de diciembre de 2004, siendo capitán en la época de Santoyo, era evaluador y jefe de grupo de la avanzada presidencial. Bueno, este mayor fue capturado en diciembre de 2010 y fue acusado de ser de la nómina de los paisas. Confesó los hechos y fue condenado. O sea que no solamente tenemos al general Santoyo trabajando para los paramilitares, sino tenemos también al mayor Jorge Humberto Blanco Niño, quien antes o después, esto es un asunto que debe ser debidamente establecido, entró a trabajar para los paisas al mismo tiempo que estaba en la Casa de Nariño. O sea que teníamos a los paisas y a las AUC, o primero a las AUC y después a los paisas, a cargo de la seguridad presidencial. El mayor Juan Carlos Arévalo Rodríguez, 21 de agosto de 2002, vinculado a la seguridad, jefe de seguridad de Jerónimo Uribe, por lo menos hasta diciembre de 2011. Fue acusado de detener a 3 ciudadanos por presunto homicidio y conducirlos a la estación de policía de Suba, donde presuntamente fueron torturados estos ciudadanos con choques eléctricos. El caso se encuentra en casación ante la Corte Suprema de Justicia. El mayor Engelbert Grijalva Suárez, vinculado al esquema de protección ahí tenemos la fotografía, del expresidente Álvaro Uribe Vélez, el 27 de abril de 2004 y estuvo hasta el 23 de noviembre de 2009, coordinador de esquemas de seguridad del Palacio de Nariño. Procesos disciplinarios que tiene el mayor: violación de derechos humanos al señor Arnold Aldemar Orozco. En el 2007 fue archivado por la policía el caso de este coronel. El intendente Luis Albeiro Aguirre Díaz, no tuvimos la fecha de su vinculación al esquema presidencial porque no nos fue suministrada esta información. Investigado porque desde una camioneta del esquema de seguridad del presidente se produjeron disparos, fue capturado y sancionado con una multa de 30 días. Desde el vehículo de la presidencia, este señor estaba haciendo disparos y le pusieron una multa y lo sancionaron por 30 días, ¿no? El intendente Emilio Suárez, jefe de seguridad de la secretaria privada del presidente, Alicia Arango. Bueno, este señor fue captado por unas cámaras de seguridad de un centro comercial cuando se estaba robando unos celulares. La nota del Espectador que ustedes pueden ver ahí dice: el mercado de una escolta de Palacio. Bueno, este señor no tuvo ninguna sanción por este hecho, documentado debidamente. El intendente John Byron Gómez Valencia, borracho, en un bar agredió a 2 mujeres y a policías que vinieron a atender el caso. Un subintendente y un patrullero. Los golpeó y, al parecer, fue sancionado con otra multa. Una multa por golpear a mujeres y a subintendente, bueno, y a colegas de la institución. Intendente Carlos Alfonso Rodríguez Rodríguez fue investigado en diciembre de 2005 por haber solicitado información sobre el diputado Rafael Reyes Malagón, asesinado el 30 de julio de 1986. Intendente Alexander Marulanda Hoyos, investigado y proceso archivado por la Policía Nacional por realizar llamadas amenazantes a través de un celular
contra una funcionaria de la Fiscalía en Neiva. No tuvimos acceso a más información. El intendente Pedro Pablo Trujillo González, número 24 de esta lista, se le acusa, y reconoció haberlo hecho, de alterar el número de serie de una mini UCI, lo que se llama en el lenguaje del derecho penal falsedad marcaria, y que tiene como pena prisión de 16 a 90 meses. Investigado, fue sancionado por la policía con multa de 2 días por alterar la numeración de una subametralladora que no sabemos qué clase de arma era. Y por último, el caso 25, subcomisario Julio Alberto Rivera Sepúlveda, tiene una investigación pendiente de decisión por acoso sexual a estudiante de un colegio de Medellín. 25 casos. 25 casos que en su mayoría han sido objeto de investigaciones disciplinarias dentro de la policía. Ahora, el informe que se rindió en el año 2004 de la Misión Especial para la Policía dice que hay 1 de cada 5 miembros de la policía con investigaciones disciplinarias, que terminan regularmente en nada. Gravísima situación. Bueno, pero tenemos otras situaciones. Tenemos casos de la Fuerza Aérea y del Ejército Nacional. Nosotros pedimos, ministro, que se nos entregaran las hojas de vida, como hizo la Policía Nacional, de los miembros del Ejército Nacional y de otras fuerzas que eran parte de la seguridad del expresidente Uribe. Pero se nos respondió que ese listado tenía reserva legal a pesar de que se nos suministraba y que era potestativo entregar esa información. El caso es que, a pesar de ello, por encimita, hay casos que han trascendido a la opinión pública. Por ejemplo, el general de la Fuerza Aérea, Jorge Enrique Parga, a quien el expresidente Uribe condecoró en el año 2005. En 2007 la Procuraduría General de la Nación le formuló pliego de cargos por 3 presuntos atentados contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, cometidos con una exguerrillera alias Jessica. Aquí está la imagen del oficial en cuestión y también está la nota periodística, ampliamente reconocida esta situación. Brigadier General del Ejército Nacional, Ernesto Castiblanco Mendoza. El entonces senador Gustavo Petro, en un debate de control político sobre paramilitarismo, señaló que el brigadier general Ernesto Castiblanco Mendoza, también de la seguridad del expresidente Uribe, se reunió en la Hacienda Nápoles con Pablo Escobar. Todavía no sabemos en qué ha parado esa denuncia. Capitán del Ejército, Luis Alejandro Valdeblanques Matamoros, miembro de la Secretaría para la Seguridad Presidencial entre el año 2002 y 2010. En 1997, un fiscal de derechos humanos lo acusó a él y a otro miembro del Ejército de violación de una joven campesina. La investigación no prosperó. Ahí está la nota periodística sobre esta situación también. Y por último, el caso número 29, el del coronel en retiro Álvaro Diego Tamayo, edecán del expresidente Álvaro Uribe, llamado a juicio en abril de 2010 por el mal llamado falso positivo de uno de los jóvenes de Soacha. Ahí está la nota periodística. Exedecán de Álvaro Uribe llamado a juicio por falso positivo. 29 casos que ameritarían una discusión. Pregunto, ¿cómo se eligen los miembros de la seguridad del presidente? ¿Cómo se eligen los que están a cargo de semejante responsabilidad? Yo creo, respetando por supuesto, repito, el principio de presunción de inocencia, que de la seguridad presidencial no puede haber personas que están acusadas y algunas que han aceptado, como hemos visto, delitos tan graves como los que enunciaba aquí. Las hojas de vida de quien está a cargo de la seguridad del presidente y de la seguridad del Palacio de Nariño tienen que ser transparentes, tienen que resistir un examen. No es posible que aparezca gente que está en la nómina de los paisas, en la nómina de las AUC, eso no tiene ninguna presentación.
Segundo asunto sobre el cual voy rápidamente. Me quedan, usted me corrige, presidente, 25 minutos. Estudiando el caso del general Flavio Buitrago Delgadillo, encontramos un hecho sobre el cual quiero hacer referencia. La existencia en Fusagasugá de un suntuoso conjunto residencial en el cual varios generales, retirados o no de las fuerzas, perdón, de la policía, tienen propiedades. Hay un escrito del señor Manuel Vicente Peña, un texto, capítulo de un libro que se llama La Casa en el Aire, que ya hace referencia a eso. Se trata de lujosos condominios, o de un lujoso condominio, perdón, en Fusagasugá, en el que tenemos, quisiera que por favor se muestre la nómina, varios generales con propiedades que son cada una de 1000 metros cuadrados. Eso nos llama la atención. Esas son propiedades que tienen un valor comercial elevado. Doctora de la Contraloría, le pediría el favor que tome atenta nota de esta nómina que está aquí. Ahí tienen propiedades el general Marco Antonio Pedrero Rivera, tiene uno de esos lotes. El general Flavio Buitrago Delgadillo tiene 2. El general Alonso Arango Salazar 1. El general Rosso José Serrano tiene 5. Tiene 5. El general Alberto Ruiz García 2. El general Ricardo Alberto Restrepo Londoño 1. El general Héctor Darío Castro Cabrera tiene 3. El general Héctor García Guzmán 2. El general Rodolfo Bautista Palomino 2. El general Argemiro Serna tiene 3. El general Jorge Daniel Castro tiene 4. El general José Vicente Segura Alfonso tiene 4. El general Rodrigo González Herrera tiene 2. Y además de estos generales, en esa urbanización o en ese condominio hay 3 personas que nos ha llamado mucho la atención. Entonces, estos datos son datos de la superintendencia, son datos de la registraduría. Allí hay, aquí tenemos por ejemplo escrituras, para que no, hemos revisado todas las escrituras, no se diga que estamos especulando. Allí tiene además propiedades el señor Arquímedes Bonilla. El señor Arquímedes Bonilla tiene 3 lotes de estos de 1000 metros cuadrados. Ahora, ¿quién es el señor Arquímedes Bonilla? Es el contratista del Ministerio de Defensa, quien posee exclusividad sobre los contratos, ministro Pinzón, en materia de equipos de interceptaciones. Por lo menos así era hasta hace un tiempo, cuando en estos datos de Wikileaks, esos cables que aparecieron profusamente en la prensa nacional, se le menciona como contratista exclusivo del Estado. Y aquí hay una nota del Espectador sobre el particular, se dice importador de inteligencia. O sea, el contratista del Ministerio de Defensa vive en el mismo conjunto residencial de los generales de la policía. ¿Eso es un delito? No, no es un delito, pero sí puede, digamos, hacerse la pregunta sobre si ahí existe algún tráfico de influencias. Que no está bien que quien contrata con el ministerio pues esté viviendo en la misma urbanización, en un condominio exclusivo con los generales de la policía. ¿Quién más vive en ese conjunto? Vive el señor Juan Carlos Yepes Alzate. Ese señor, ¿cuántas propiedades tiene ahí? Tal vez 1 o 2. Tiene 2 lotes de esos de 1000 metros cuadrados. Él es director ejecutivo de la rama judicial y fue asesor del general en retiro Rosso José Serrano en la Embajada de Colombia en Viena. La Contraloría lo ha investigado por responsabilidad fiscal. Bueno, eso no debería tampoco impactarnos mucho.
Pero sí nos impacta que allí tenga 6 lotes, el que es el gran, digamos, dueño de lotes en ese condominio, el señor Asensio Reyes. El señor Asensio Reyes vive como vecino de importantes generales de la policía. Ustedes saben, hay muchas acusaciones con relación a la hoja de vida del señor Asensio Reyes que lo vinculan con narcotráfico y paramilitarismo, con haber urdido una serie de situaciones relacionadas con la Corte Suprema de Justicia y sus magistrados. Bueno, ese condominio, ¿qué es? ¿Y por qué es? Yo digo esto porque todo funcionario público, todo servidor público está obligado a tener una situación de claridad y transparencia frente a sus bienes ante la opinión pública. Y yo le pido a la Contraloría que investigue esta situación. No entiendo cómo es posible que en la base de la policía haya personas que están en condiciones tan difíciles, en situaciones de precariedad material, y en la cúpula se presenten situaciones como esta. Y aquí tiene que haber claridad de cómo, digamos, quién tiene qué y por qué lo tuvo. No es posible que en una institución en la cual hay situaciones, repito, de tanta injusticia con los patrulleros, con la gente que está en la base de la institución, en la cúpula haya situaciones como esta. Y eso tiene que explicarse. Tiene que explicarse, como también lo digo con respeto, general Riaño, tienen que explicarse las condecoraciones a las que se ha hecho referencia en la prensa y que usted le explique a la opinión de qué se trata esto. Porque, repito, y esto vale para los ascensos también, no es posible que tengamos ascendiendo a generales, personas que terminan extraditadas, y a más de 50.000, entre 50.000 y 80.000 personas en el nivel ejecutivo, cuyos ascensos están represados, que no tienen ninguna posibilidad de una carrera en la policía. Y ese es el tema último, para el cual voy a emplear mis últimos 10 minutos, que estamos viendo, la discusión sobre los ascensos de la nueva generación de coroneles que deben llegar a ser generales. Hay una lista de 10 coroneles, y ya en otra comisión, en la Comisión Segunda del Senado, se han planteado serios reparos con relación a algunos de ellos. Y repito, los reparos que yo hago no se fundamentan en nada distinto a las hojas de vida de estos coroneles. Coronel Jorge Luis Vargas Valencia, quien es yerno del general en retiro Rosso José Serrano. Pues en la Luciérnaga se ha dicho que la persona que está ejerciendo interceptaciones ilegales contra periodistas muy conocidos. Coronel Huber Alfonso Penilla Romero, ya lo mencioné aquí en este debate, acusado de haber torturado a una persona en compañía de otro oficial miembro del esquema de seguridad, en ese entonces, del expresidente Álvaro Uribe. Ahora, recibimos una comunicación en la que un grupo de industriales de Barranquilla, en junio de 2012, acusan a este coronel de estar cobrándoles una vacuna, una situación que debe ser revisada a fondo. Ahí está el facsímil, lo tenemos en pantalla. Coronel Nelson Ramírez Suárez, 4 investigaciones en su contra. Tercer caso. Coronel José Acevedo Osa, implicado en un episodio en el cual varios cadetes estaban haciendo un bautizo con estiércol de uno de sus compañeros. Apareció la noticia el 19 de febrero de 2009. Coronel Álvaro Pico Malaver, 4 procesos activos en curso. En fin, 5 coroneles que están por ser ascendidos y que yo considero no deberían ser ascendidos, tienen estas situaciones. Mientras que aquí hay 5 casos en los cuales hay oficiales que fueron destituidos, retirados de manera deshonrosa y que esperan
no solamente ser reintegrados, sino ser ascendidos a donde corresponde. Así que vuelvo a insistir en esto. Se me dijo que esa es una decisión que es potestativa de una junta. Bueno, ¿por qué en unos casos sí se puede y en otros no? Más cuando hay decisiones judiciales que ordenan esto. En fin, no voy a seguir abundando en hechos, simplemente resumo. ¿Cómo se integra el cuerpo de seguridad de la Presidencia de la República? ¿Existen o no reglas claras frente a ello? ¿Cómo es posible que un grupo de al menos 29 oficiales y suboficiales de la policía, algunos, pero también del ejército y de otras armas, hayan llegado a semejante posición teniendo en sus hojas de vida estos antecedentes o posteriormente habiendo cometido los hechos, o presuntamente habiéndolos cometido, que he mencionado? ¿Cómo es el problema de los ascensos? ¿Sobre qué tipo de bases se regula la posibilidad de que una persona tenga un futuro en la policía? ¿Por qué en unas instancias existen oficiales que tienen una situación suntuosa, mientras en la base de la policía hay miles de hombres y mujeres padeciendo situaciones como las que he descrito? ¿Por qué se ha producido esta situación en la policía? Yo creo, sin lugar a dudas, que ahí hay una crisis que atender. Y hay una crisis que atender no solamente en general y en un contexto abstracto. Yo creo que ahora, y en eso apelo a la sensatez, hay un contexto que podría ser favorable a ello. Se está hablando de un proceso de paz. Bueno, no es el momento de pensar en cómo de alguna forma reorientar todo esto. Yo creo que la policía debería dejar de ser un cuerpo consagrado a reprimir, debería ser más una fuerza civil de protección y prevención de los ciudadanos. Que no tuviera a su cargo instituciones como el IMPEC, que no tuviera a cargo funciones de policía judicial. Creo que es muy importante desmilitarizar la composición orgánica y las funciones de la policía. Creo que es necesario avanzar en la profesionalización para los ascensos, revisar el tema de los ascensos. Creo que es necesario generar mecanismos de control ciudadano frente a la policía. Ministro, yo me sentí realmente muy mal cuando usted hace unos días, después del debate que tuve aquí el 12 de septiembre, dijo que en esta comisión se había hecho un debate para enlodar a las fuerzas militares y de policía. Eso no es cierto. Aquí le repito, como ya se lo dije en la comisión primera de la Cámara, quienes han enlodado esa imagen y ese prestigio son personas como las cuales, como quienes he hablado yo en este debate. Quien ha enlodado esa imagen es el general Santoyo. Y lo que nosotros hacemos es precisamente algo que puede ser muy ingrato, ministro. Algo que puede ser para usted desagradable, pero que es nuestro deber, y es llamar a la discusión de estos asuntos. Este es un asunto que debe ser discutido a profundidad. Es cierto, lo hemos reconocido una y mil veces, y con esto termino, y lo seguiremos reconociendo. De las fuerzas militares y de policía hay personas que honran no solamente su uniforme, sino a este país. Aquí tenemos casos de varios de esos ciudadanos. Pero también, esto es un hecho inocultable, hay una serie de situaciones que hay que revisar a fondo. Y esa es nuestra función. Puede ser que no obtengamos con ella los mayores favores, la mayor simpatía, pero es lo que venimos a hacer aquí. Y con el mayor gusto estoy dispuesto a que podamos debatir sobre eso. Así que, presidente, le agradezco. Me queda debiendo 2 minutos y se los entrego entonces al coronel Toro, para quien pido se haga la posibilidad de una sesión informal muy breve. Gracias. A usted, doctor Iván Cepeda, quiero
aclararle y no, espero no me pida réplica para que podamos proceder, es que aquí no estamos mirando hacia otro lado frente al tema Santoyo. A usted le consta que quien promovió inicialmente el debate fui yo, y lo he dicho en varios espacios, inclusive de manera personal al